Recordemos el contexto. Estas cartas pastorales son escritas, particularmente Timoteo, a su discípulo, hablando de este encargo que Dios le había hecho con respecto a la iglesia. Era una guía con respecto a la iglesia, quién tenía que estar en el liderazgo, como particularmente dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, para que si tardo en ir a verte, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, cómo conducirnos, qué hacer en la iglesia. Es algo importante a lo que debemos poner atención, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia y damos por hecho que la iglesia es algo que no es, ¿no? O que Dios no ha dicho que es. Por eso es importante, como dice el apóstol Pablo, poder recordar y aprender lo que Dios quiere, cuál es el corazón de Dios con respecto a la iglesia, donde definitivamente el principal, el centro es Jesucristo. No somos nosotros, es Jesucristo. Empezamos hoy el capítulo 2 con algo importante que debemos saber. Algún autor dice, es como poder entender y conocer el corazón de Dios, lo que Dios piensa y cuál es su voluntad con respecto a todos los hombres, como lo vamos a ver hoy, ¿no? Con respecto a lo que Dios, entre comillas, siente por la gente que está perdida, y como decíamos ya, todos los hombres. Y cómo nosotros como iglesia, o el corazón de la iglesia, o el corazón de cada uno de nosotros, debe coincidir con el corazón de Dios, ¿no? Hay un deseo de Dios que es manifestado aquí. Hoy no vamos a alcanzar a verlo, y sí vale la pena que podamos apreciar a qué se refiere esa frase. Pero en general esta frase que dice más adelante que Dios desea que nadie se pierda, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un deseo definitivamente en el corazón de Dios que nadie se pierda, ¿no? Y es el corazón que Dios quiere transmitir a nosotros, ¿no? Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, sin importar la raza, la condición económica. Aquí le recuerda que había mucho énfasis de pronto en quien era judío y los gentiles y toda esta división que venía históricamente, pero que ahora se estaba luchando porque no estuviera esa división. Y a eso se refiere finalmente, que todos los hombres. Y está hablando algo muy puntual Dios con respecto a su corazón y con respecto a su voluntad, con respecto a las oraciones y particularmente a la oración que nosotros hacemos como comunidad. ¿Cómo centramos? ¿Por qué oramos? No. Muchas veces estas nuestras oraciones son centradas, por ejemplo, en nosotros mismos, ¿no? Y nos pasamos mucho tiempo dedicado a orar por nosotros. ¿Podemos orar por nosotros? Claro que sí, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Dios dice que todas tus peticiones, todas tus necesidades, debes traerlas delante de Dios y sean conocidas delante de Dios. Pero hay más cosas por las cuales orar, y particularmente, como ya decía, como iglesia estar orando por estas necesidades, ¿no? Que el Señor le está hablando a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, y particularmente hoy nos está hablando a nosotros. No debemos ignorar las necesidades espirituales que rodean a la cultura, al mundo, a las autoridades, a las personas que están alrededor de la iglesia, a la comunidad, ¿no? No podemos ignorarlas y pensar que esto es, o que nuestras oraciones deben ser exclusivas para un segmento, ¿no? Ya no hay esta división entre judíos y gentiles. No es que yo sea más, o a veces oramos y no oramos por ciertas personas porque como que pensamos que no merecen nuestras oraciones. Y no es así, no es así. La voluntad del Señor es que oremos en primer lugar y que oremos por todos los hombres. Dice 1 Timoteo 2, capítulo del versículo del 1
al 3. Primera carta a Timoteo 2, del 1 al 3. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Como siempre decimos, tú sigue la lectura en la versión que tengas ahí a la mano. También tenemos en las pantallas la versión Reina Valera. Está bien. Dice 1 Timoteo 2, verso 1. Exhorto pues ante todo a que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿no? Recordemos los capítulos y versículos como están divididos la Biblia, ¿no? Hoy decimos vamos al capítulo 2, vamos al capítulo 1, y son referencias buenas que nos ayudan mucho a encontrar y ubicarnos en la Biblia. Pero debemos saber que el apóstol Pablo no escribió la carta a Timoteo con capítulos y versículos. Él escribió una carta continua. Y a veces en nuestra mente, digo, son cosas útiles, pero no es puntualmente el texto bíblico, ¿no? Entonces, a veces nosotros hacemos como esta división, como que el capítulo 1, punto y aparte, ya no tiene nada que ver, y después el capítulo 2, ¿no? Pero hay una continuidad. Si tú te fijas, desde el verso 18 le está confiando a Timoteo ciertas instrucciones y le está hablando particularmente de algunos hombres que se habían opuesto al ministerio de Pablo, al ministerio de Timoteo, finalmente a la obra de Dios. Y dice, particularmente lo veíamos la semana pasada, que estos hombres habían sido entregados a Satanás, lo explicamos la semana pasada, para que aprendieran a no blasfemar. Habían sido quitados de la comunión de la iglesia con el fin de que ellos puedan, con lo que vivían allá afuera, aprender ciertas cosas, particularmente para que aprendan a no blasfemar. Y en ese contexto, ¿no?, van en la misma continuidad, empieza Timoteo a hablar, exhorto pues ante todo, ¿no? Recuerda, acaba de hablar de estos hombres que probablemente pudiéramos pensar que no se merecían la oración. Habían habían hecho conflicto en la comunidad, habían hecho muchas cosas inadecuadas, incluso en contra del nombre de Dios. Pero Pablo sigue diciendo, entonces yo les pido que oren. ¿Qué es nuestra labor como iglesia? Por supuesto, el apóstol Pablo, Timoteo tenían la autoridad de parte de Dios de hacer, de aplicar la disciplina de parte de Dios, que era sacar a estas personas de la comunión de la iglesia. Pero la labor en general de la iglesia respecto a estas personas y a otro grupo de personas que vamos a ver más adelante es orar. Cuando nosotros no somos quienes tomamos las decisiones de que si está alguien o las decisiones en cuanto a la disciplina, nuestra labor, hermano, ¿cuál es? Orar. Orar por nuestros hermanos, orar por la gente incluso que se está oponiendo, orar, como vamos a ver más adelante, por todos los hombres, porque definitivamente cada uno de ellos necesita a Cristo. Estos hombres que se habían rebelado, ¿qué necesitaban primordialmente? Por supuesto, arrepentirse, aprender a no blasfemar. Finalmente lo que necesitaban era a Cristo. Hay algunos que le llaman a esta oración que Pablo está enseñando a Timoteo la oración evangelística, ¿no? Es una oración puntualmente por aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Es una oración general, pero tiene un tinte importante con respecto a aquellos que no conocen a Dios. Está diciendo exhorto, ¿no? Esta palabra habla de algo al cual el apóstol Pablo le está dando mucha importancia. Exhorto pues, ¿no?, como resultado, ya por eso leíamos el contexto de lo que venía diciendo, exhorto pues, y dice ante todo que se hagan plegarias. O sea, en consecuencia de lo que acabamos de decir, ¿no?,
ante todo o en primer lugar, hay una prioridad en cuanto a nuestra oración como iglesia. Pablo lo está diciendo aquí, ante todo, principalmente cuando nos reunimos y oramos, ¿no? Nosotros aquí en la iglesia tenemos en el programa, ¿no? Habitualmente empezamos con alabanza, ¿no? Y después tomamos un tiempo de oración justo a las 11 de la mañana, ¿no? Y pasa algunos de nuestros hermanos, da la bienvenida y oramos, ¿no? Y ponemos todo delante de Dios. Hermano, es un momento importante, ¿no? Es el momento que como iglesia, ¿no?, adoramos al Señor, y como parte de nuestra adoración y siendo obedientes a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Oramos como iglesia, ¿no? Y todos juntos oramos, eh, digo, tenemos ciertas necesidades particulares aquí en la iglesia, digo, por ejemplo, el salón lo rentamos, no es nuestro, tenemos que entregarlo a cierta hora, entonces por eso el programa de pronto estamos limitados, no es que podamos quedarnos aquí hasta que queramos irnos, ¿no? No es posible, ¿no? Pero hermano, yo te invito a que aproveches ese tiempo que oramos juntos, ¿no? Que no es mucho. Por ejemplo, el tiempo que tenemos también todos los miércoles en el estudio bíblico que tenemos aquí, también tomamos un tiempo para orar, un tiempo un poquito mayor del tiempo que tenemos los domingos, ¿no? Y oramos, ¿no? Y procuramos orar por estas cosas, particularmente que Dios nos está instruyendo a que como iglesia lo hagamos. Es importante. Por eso dice, ante todo, ¿no? Es prioritario que como iglesia oremos por ciertas cosas, independientemente de tu oración en casa, ¿no? Tienes que orar tú en tu casa, es algo que habitualmente un hijo de Dios debe hacer, pero como iglesia, por supuesto, también lo hacemos juntos y es prioritario. Y son prioritarias cierto tipo de oraciones o ciertas oraciones encaminadas a lo que vamos a ver hoy, ¿no? En primer lugar, no se está refiriendo, o esta expresión no se está refiriendo a lo primero que tenemos que hacer es orar, sino a la importancia de la oración. Entonces Pablo tiene que exhortar a Timoteo, llamarlo aparte y decirle la importancia de la oración congregacional, la importancia de orar juntos y, repito, le da puntualmente situaciones por las cuales la iglesia debe estar orando. Nosotros sabemos que tenemos una gran comisión. El Señor le habló a sus discípulos y no solo a los 12, ¿no?, sino dice ahí en Corintios que eran algo así de 500 hermanos que se juntaron y entendemos que esa indicación de la gran comisión no solo era a los 12, sino era la iglesia en general, ¿no? ¿Cuál era esa gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestra labor como iglesia es hacer discípulos, llevar el evangelio, mostrar lo que hizo Cristo, hablar la palabra del Señor al perdido, porque como decíamos al principio, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso debe estar en nuestro corazón cuando hablamos, cuando predicamos, pero no solo cuando predicamos, sino que ese corazón misionero debe estar activo en la vida de un hijo de Dios también cuando ora. O sea, ¿hay que ir a predicar? Sí, por supuesto, pero hay también que orar por las personas que no conocen al Señor. Estoy seguro que hay mucha gente que tú conoces que no conoce al Señor, por la cual podrías estar orando, por la cual podríamos estar orando. Tus vecinos, ¿no?, el señor de al lado que barre y te echa la basura, ¿no?, el señor que se estaciona en tu lugar, tu jefe, ¿no?, como vamos a ver más adelante, la presidente, ¿no?, las autoridades que Dios ha puesto. Son cosas que nosotros debemos orar
primeramente. O sea, tiene una importancia que nosotros hagamos esto. Y dice que se hagan, la nueva Biblia de las Américas dice primero que se hagan plegarias, ¿no? La Reina Valera dice rogativas, ¿no? Rogativas, repito, la nueva Biblia de las Américas dice plegarias, que tiene este sentido de ruego, ¿no? Nosotros debemos rogar al Señor, pero esta cuestión de rogativas tiene esta peculiaridad de tú ruegas por algo que no tienes, ¿no? Si yo ya tengo mis lentes, no ruego por tener unos lentes, ¿no? Ya tengo mis lentes, ¿no? Un ruego está haciendo evidente una necesidad, ¿no? Y una necesidad, no solo algo que, necesito mis lentes, ¿no? Digo, sino una necesidad apremiante, ¿no? Que te hace rogar, ¿no? Piensa qué cosas te harían rogarle a Dios, ¿no? Quizá cuando tenemos una persona que amamos, enferma, por ejemplo, ahí venimos y rogamos, ¿no? Es urgente, tenemos necesidad, ¿no? De que esta persona, de que este ser amado sea sanado, etcétera. Hacemos un ruego cuando estamos en una profunda necesidad. O sea, que cuando nosotros estamos orando, debemos entender algo, la profunda necesidad, ¿no? Ya hablábamos del corazón de Dios con respecto a los perdidos. Yo debo orar con el corazón de Dios con respecto a los perdidos. Normalmente los ruegos, como te decía hace un momento, son para nosotros, ¿no? O para, pues por supuesto ruego cuando mis hijas se enferman, ¿no? Por supuesto ruego por la gente que amo. Pero aquí dice, ese ruego es por aquellos que incluso no conocen al Señor, por el Señor que te echa la basura, por el Señor que se estaciona en tu lugar, por aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuánto nos hacemos partícipes de las necesidades de las personas que incluso no tenemos muy buena relación o que tenemos un desacuerdo? Cuando tomamos esas oraciones como un ruego personal, ¿no? Como un ruego personal. No, si, Señor, yo ruego por mí, y él, pues sí, échale la mano a fulanito, ¿no? Tener el corazón de sus necesidades, repito, particularmente de los perdidos. Un comentarista bíblico dice estas palabras. En primer lugar, déjame recordarte que las oraciones públicas de la iglesia deben hacerse expresamente por todos los hombres. Más adelante dice eso, por todos los hombres, desde el emperador y hacia abajo. Entonces, cuando está diciendo de estas rogativas o de esas plegarias, no está hablando de una plegaria personal por mi necesidad, sino la de alguien más, de todos los hombres, ¿no? De todos los hombres, ¿no? Aún, repito, y por eso hablábamos del contexto, ellos pensaban que a lo mejor los que no eran judíos no merecían la oración, ¿no? A eso se refiere esta palabra, todos los hombres, ¿no? A lo mejor tú piensas que tu jefe no se merece la oración. Yo trabajaba con un compañero de trabajo en algún momento que había estado muy cercano en una persona que había sido adicta, que había tenido muchas situaciones. Nosotros le preguntábamos, oye, ¿ya le predicaste del Señor? Era una persona más o menos famosa. Y le preguntábamos, ¿ya le predicaste al Señor a tal persona? Y la respuesta fue, pues sí, ya le prediqué, pero ya, no recuerdo su expresión puntual, pero dijo, pero ya la perdimos, ¿no? O sea, ya no hay mucho que hacer por ella, ¿no? Porque, repito, estaba en adicción, o sea, de alguna manera, este hermano en Cristo ya la había desahuciado, ¿no? Ya no oraba, ya no le predicaba, porque él había decidido que así fuera, ¿no? Porque él pensaba, ¿no? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que pocos años después, esta mujer hizo una confesión pública de su salvación en Cristo, ¿no? Incluso por las personas que no consideramos dignas, orar
orar. Es lo más que podemos, es lo que el Señor, lo más importante que debemos hacer por las personas. Ese ruego, esta rogativa por los hombres que necesitan ser salvos, que necesitan salvación. Muchas veces nosotros estamos bien y ya estamos cómodos y ya tenemos la esperanza y ya sabemos que somos salvos y creemos que ese es el fin de la historia. Y no es así. Yo soy discípulo de Cristo y mi labor es predicarle a los perdidos. Y no solo predicarles, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia, orar por ellos, por la necesidad de salvación. Richard Baxter, otro gran predicador puritano, decía así: si la casa de uno de ellos estuviera ardiendo, ustedes correrían y los ayudarían. Y no los ayudarían cuando el alma de ellos está casi en el fuego del infierno. Si tú ves a tu vecino que te echa la basura, que su casa se está incendiando, con todo y que tengas conflicto y con todo, le tocarías: vecino, te estás incendiando, ¿no? Le avisarías, ¿no? A tu jefe, con todo y el conflicto que pueda haber, ¿no? Digo, sería de verdad algo muy, muy, muy malo que se está quemando su casa. Lo haríamos, lo haríamos. Y este predicador dice: y no los ayudarías cuando el alma de ellos está casi en el fuego del infierno. Hermano, este señor que te echa a la basura, si no se arrepiente, va a ir a la condenación eterna. ¿Qué puedes hacer? Por supuesto, predicarle, pero no solo eso, orar por él. El corazón de Dios es que ores por él, ¿no? Después dice oraciones, plegarias o ruegos. Después dice oraciones. Y esto hace referencia a algo muy cercano a Dios e implica la cuestión de adoración al Señor. O sea, en medio de nuestra oración pública debemos rogar al Señor y adorar al Señor, ¿no? Glorificar al Señor. Algo muy con respecto a Dios. Tiene esta cuestión de oración, tiene un elemento importante en cuanto a adoración y reverencia al Señor. Y después hay una palabra que dice peticiones, que es muy parecida a la palabra de rogativas o ruegos. Peticiones, puntualmente lo podríamos traducir como intercesión. ¿Te suena la palabra? Muchas veces hemos oído en en las oraciones, cuando oramos, ¿no? O esta cuestión de la oración intercesora, ¿no? Tiene que ver la petición, otra vez, está siendo continuo la enseñanza de Pablo. La oración no es una petición para ti, no es una petición personal. No solo, repito, no estoy diciendo que no ores, quiero ser enfático en esto, no estoy diciendo que no ores por tus necesidades. Por supuesto, debes orar y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero repito lo que decía hace unos minutos, muchas veces nuestras oraciones, el 99.9 de nuestras oraciones son con respecto a nuestras necesidades, ¿no? Aquí el 99.9 de las oraciones son por la necesidad de alguien más, ¿no? Podemos darnos cuenta qué tan importantes somos para nosotros mismos. ¿Cuándo? Analiza tus oraciones. ¿Cuánto oras por ti y cuánto oras por los demás? Estamos demasiado centrados en nosotros, ¿no? Queremos que los demás hagan por nosotros, queremos que los demás oren por nosotros, ¿no? Digo, es un gran aliciente cuando sabes que alguien está orando por ti, ¿no? Sabes que alguien está orando por ti y dices: ay, Señor, gracias a Dios porque alguien ora por mí. Y eso está bien, pero no se trata, imagínate si todos tuviéramos esa idea que todos tienen que estar orando por mí, ¿no? Entonces nadie oraría por ti en realidad, porque todos están pensando lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras oraciones? Orar por aquellos que tienen necesidad, interceder, pedir. Esta palabra es muy interesante
porque tiene un elemento de estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con alguien. Es hacerte partícipe de la necesidad de alguien más, comprometerte con alguien, un ruego en favor de otros, pero no como que, Señor, yo te pido para él esto, ¿no? Sino su necesidad es mi necesidad y somos socios en esto. Señor, te pido para nosotros, ¿no? O sea, ser partícipes de la oración, de la necesidad y del ruego, repito, por alguien más. Fíjate, esta palabra es interesante porque muchas veces se usa cuando nosotros oímos, leemos ahí en Romanos que el Espíritu intercede por nosotros, ¿no? O que Jesús mismo intercede por nosotros. Es la misma palabra que Pablo está usando aquí cuando dice peticiones, cuando la idea es intercede por alguien más, ¿no? Tiene una implicación importante de abogacía o de abogar por alguien más. Primera de Juan 2:1, primera carta de Juan 2:1, dice así: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra abogado es bien interesante porque aunque la mayoría de traducciones de la Biblia dicen abogado, y es así, tiene mucho que ver con esta palabra que ya decíamos de intercesor o de ponerte de acuerdo con alguien. Jesús dice aquí que está abogando por ti delante del Padre. Jesús está pidiendo por ti. Y es la palabra griega parakaleo, que quiere decir está del lado nuestro, que es una palabra que también se utiliza para definir así al Espíritu Santo, ¿no? Es alguien que está llamado a estar del lado nuestro. Pero esta cuestión de estar al lado tuyo, cuando la Biblia dice que Jesús es tu abogado y que está de tu lado, no es solo que físicamente esté de tu lado, no solo es que estás caminando junto a Él y que Él esté de tu lado, sino que es en el sentido de que Él está tomando tu causa como su causa personal. O sea, no está yendo como un abogado pagado que lo que quiere es dinero, ¿no? Mientras me paguen yo voy, si me dejan de pagar. No, Jesucristo es tu abogado porque está peleando por ti, porque está de tu lado, porque se está poniendo en tus zapatos e intercede por ti, ¿no? Particularmente aquí está intercediendo cuando pecamos, dice, si alguno hubiere pecado, ¿no? Le escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo, el cual se puso como propiciación. O sea, Jesús viene delante del Padre y le dice, ok, pecó, pero yo me puse en su lugar, ¿no? Y nos defiende. Y dice, la justicia ya la aplicaste en mí. Defiende tu causa. Este es el ejemplo de Cristo y este es el Evangelio finalmente. Cristo tomando nuestro lugar. ¿Te das cuenta? Este es el corazón del Evangelio. Cristo tomando nuestro lugar. Ahora en nuestras oraciones, ahora en nuestras peticiones, en estos ruegos, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de alguien más, como Cristo lo hace, y tomar las necesidades de alguien más como nuestros propios ruegos. Esa es una oración intercesora. No solo es el hecho de orar por alguien más, sino de que su causa sea tu causa, de que su necesidad sea tu necesidad. Ponerte en sus zapatos, ponerte en su lugar y venir delante del Señor. Me acuerdo cuando Nehemías se entera de que el pueblo de Israel que está en Jerusalén, los que habían quedado en Jerusalén,
estaban en vergüenza, ¿no? Y que estaban mal y que estaban lejanos a Dios. Y Nehemías llevaba muchos años en Babilonia. Él no estaba en vergüenza, él tenía una buena chamba, ¿no? Era algo así como el servicio secreto del rey, ¿no? Imagínate, era un muy buen trabajo. Cuando decimos el copero del rey, no es como nos imaginamos, ¿no? No era el que le servía las copas, pues, ¿no? Era alguien muy cercano al rey, que era de la confianza del rey, tenía un muy buen trabajo, ¿no? Y él era cercano a Dios, ¿no? Oraba al Señor. Pero cuando se entera que el pueblo de Israel está mal, su oración es: Señor, perdónanos, porque estamos en vergüenza. No dice estos pobrecitos de Israel están re mal, sino dice: perdónanos, perdónanos. Muchas veces nuestras oraciones son así de: Señor, ya lo viste, pues sí necesita. ¿Sabes cómo es la oración? Señor, perdónanos, porque hemos pecado contra ti. Es lo que hizo Nehemías. Incluso tomó el pecado de alguien más y oró delante del Señor y lo tomó como del mismo. Es lo que hizo Cristo finalmente. Y es lo que nosotros, y es lo que Dios nos está enseñando a hacer también en nuestras oraciones. Orar por alguien más. Por último dice: acciones de gracias. Agradecer al Señor. Agradecer al Señor por todos los hombres, ¿no? Agradezco al Señor por mi jefe. Agradezco al Señor por las autoridades. ¿Quién puso a tu jefe y quién puso a las autoridades? ¿Y quién te puso al vecino que echa la basura? Dios. O sea, si tenemos un problema con estas personas, lo tenemos más bien con Dios, ¿no? Entonces más bien tenemos que llegar y decir: Señor, gracias porque hiciste tu voluntad. Y el Señor que echa la basura está haciendo algo de tu parte, ¿no? Me está enseñando, está formando mi carácter, me está haciendo dar evidencia que en efecto soy un hijo de Dios, ¿no? Las autoridades que has puesto, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si son negativas, y que nos tendrán que enseñar a que nuestra oración es necesaria. Nos tendrán que enseñar lo que ellos están haciendo, la obra. Dice Romanos 13, ya me estoy adelantando, pero dice Romanos 13 que Dios puso a las autoridades y a esas personas y que les sirven. O sea, las autoridades que Dios puso, hablemos de nuestro país, ¿no? Del Estado de México, de los que vengan del Distrito Federal. Dice Romanos que Dios las puso y que les sirven. Las autoridades que hoy tenemos sirven para los planes de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí: acciones de gracias. Es lo que tenemos que hacer. Acciones de gracias. Seguimos leyendo. Dice, verso 1, 1 Timoteo 2, dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y luego dice: por todos los hombres, ¿no? Por los demás ya hablamos de esto. No es una oración exclusiva: nada más oro por los de mi familia, nada más oro por los judíos, nada más oro por los de la iglesia, nada más oro. No, ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Este es el sentido. Nuestra oración no es exclusiva. Oramos por todos los hombres. Pero después lo hace más específico, ¿no? Repito, estas oraciones son en favor de las personas, ¿no? En favor de alguien más, no en favor de nosotros, por todos los hombres. Pero repito, después lo hace más específico. Dice el verso 2: por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Por los reyes y por todos los que están en autoridad. Hoy el tipo de gobierno es diferente al que había en ese entonces, ¿no? En ese entonces había reyes, ¿no?
hoy tenemos presidentes, y dice, y por todos los que están en autoridad. No dice por los de cierto partido político, o no dice con los que simpatizas o con los que crees que, sino aquellos que ya están en autoridad. ¿Cuál es nuestra labor como iglesia, hermano? Orar por ellos. Nuestra oración no quiere decir necesariamente que estemos de acuerdo en todo lo que hacen. Eso no implica, yo oro por ellos y lo que está mal y que lo que desagrada a Dios, pues desagrada a Dios y está mal. Pero mi labor como iglesia, mi labor como hijo de Dios, no es ser un crítico de las autoridades. La labor puntual que la Biblia y que Dios nos da con respecto a ellos, antes de hablar, antes de decir, antes de cualquier cosa, es orar. Hermano, ¿cuánto tiempo pasamos hablando mal de las autoridades? Cualquiera que ésta sea. Del estado, del municipio, del país, de la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando mal de las autoridades? La pregunta sería, ok, está bien. ¿Cuánto tiempo oras por ellos? ¿Cuánto tiempo de tu día pasas orando por las autoridades? ¿Cuánto tiempo de tu oración, suponiendo que pasamos tiempo en oración, cuánto tiempo de eso lo dedicamos a orar por nuestras autoridades? ¿Cuánto tiempo como iglesia nos apresuramos para llegar y orar por la indicación que nos está dando el apóstol Pablo de orar por nuestras autoridades, por los reyes y por todos los que están en autoridad? Dios no ignora, hermano, la tendencia humana a de que las autoridades se conviertan en autoridades que se enseñorean, en autoridades corruptas, en autoridades tiranas. El contexto en el que Pablo está escribiendo no es muy diferente al que vivimos hoy. Quizá sea aún peor del que vivimos hoy, ¿no? Por eso dice, el mismo Jesús dice, ustedes saben que las autoridades, que los gobiernos, que las personas que están en autoridad en este mundo se enseñorean de los demás, ¿no? Y no usan bien la autoridad. Pone un ejemplo malo, las autoridades de este mundo, y después dice, pero entre ustedes no será así. Entre ustedes como discípulos de Cristo tiene que ser diferente. El que pretenda ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir, ser servidor, ¿no? Pero pone este ejemplo de las autoridades en este mundo, porque desde ese entonces, hermano, las autoridades tenían, ese es el corazón humano. No dudo que haya personas honestas que quieran llegar a cierta posición para que las cosas cambien, pero el corazón humano, hermano, si nosotros estuviéramos ahí, no sé si seríamos muy diferentes. Digo, hay autoridades cristianas, hay personas en posiciones que, no sé, algún diputado, ¿no? Algunos gobernadores que pudieran ser cristianos. Por supuesto, si oramos por las autoridades que no conocen al Señor, por supuesto tenemos que orar por nuestros hermanos que están en esas posiciones. Pero ¿te acuerdas quién gobernaba en ese entonces? ¿Quién era el que tenía toda la autoridad? Era el Imperio Romano, que habían esclavizado a muchos pueblos, entre ellos al pueblo de Israel. Y todo lo que ganaba el pueblo de Israel solo se quedaban con un cachito y todo lo demás se lo daban al Imperio Romano. ¿Era un imperio justo? Las autoridades romanas, Nerón, todos sabemos más o menos la historia de Nerón, un loco en el gobierno, ¿no? Tomando decisiones, incendiando Roma y acusando a los cristianos. Se dice incluso que el apóstol Pablo murió bajo el reinado de Nerón, ¿no? Y con esta consigna, ¿no? De que habían incendiado Roma y pues agarran a todos los cristianos
siendo que él incendió Roma, ¿no? Y agarran a todos los cristianos y el apóstol Pablo va a la muerte a manos de Nerón. Sin embargo, ¿qué dijo el apóstol Pablo que hiciéramos por las autoridades? Por los que están en eminencia, por los reyes. ¿Qué dijo? Ora por ellos. Romanos 13. Sujétense a toda autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y todas las autoridades han sido dadas por Dios y le sirven. Anota ahí Romanos 13. Yo no creo que el apóstol Pablo hubiera estado casi al morir, ¿no? La historia dice que fue decapitado, ¿no? Diciendo, uy, chispas, yo dije que oraran por esto, Señor, no, pues no, ya me arrepiento. Borren Romanos 13, ¿no? Él sabía que las autoridades, aún las injustas, aún ese tipo de autoridades, habían sido puestas por Dios. Quizá los discípulos, era el miedo que tenían las autoridades de la iglesia, los judíos, los religiosos judíos, cuando vino Jesús, ¿no? Y era la misma situación que se presentaba de pronto con los romanos, ¿no? Se está diciendo que es rey de los judíos, entonces Jesús va a hacer un alboroto y quién sabe, a lo mejor desplazan a las autoridades, ¿no? Tenían cierto miedo. Y ¿sabes qué, hermano? Jesús probablemente, bueno, no probablemente, Jesús pudo haber movido una cantidad importante de gente y hacer una gran revolución y pelear por los derechos. Pero Jesús no vino a eso. Y Jesús no lo hizo. Sin embargo, él fue como oveja al matadero. Porque él sabía a qué había venido a la tierra. A poner su vida por el pecador. A poner su vida por esas autoridades que le habían hecho un juicio injusto. A poner su vida incluso por aquellos que lo habían traicionado, que habían traicionado su confianza. El Señor Jesús murió también por ellos. Nuestra labor, hermano, Dios no ignora las injusticias, Dios no ignora las situaciones, pero hermano, la misma pregunta, ¿cuánto oras por tus autoridades? Porque esto finalmente trae un fruto. Dice el verso 2, seguimos leyendo, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de el Salvador. ¿Para qué dice? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Había un fruto de esta oración, de esta intercesión y de este ruego, que podamos vivir una vida sosegada. ¿Será que no tenemos ese tipo de vida porque no tenemos ese tipo de oración? ¿Será que si como iglesia y como individuos oráramos más por la gente que está en autoridad, las cosas serían un poco diferentes? Porque hemos visto la voluntad de Dios, eso dice Dios. La voluntad de Dios es que ores por ellos. Las personas que están en autoridad hoy necesitan a Cristo, igual que un día nosotros lo necesitamos. Necesitan salvación. Necesitan que alguien les predique de Cristo. Que haya personas valientes que vayan a donde ellos están y les hablen de Cristo. ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a oír? Ok, nosotros no tenemos acceso a esos lugares. Bueno, al menos yo no. Habrá personas que Dios use para llegar a esos lugares y con esas personas. Mientras no tengamos acceso,
pero sí tenemos acceso a la presencia del Señor. Pero sí tenemos acceso para orar por ellos, interceder, hacer un ruego para que podamos vivir quieta y sosegadamente, con toda piedad y dignidad. El apóstol Pablo tenía mucho en mente esta cuestión de el progreso del evangelio y predicar y predicar. ¿Cuál era uno de los puntos importantes de la oración por las autoridades? Que ellos pudieran seguir predicando, ¿no? Que ellos pudieran tranquilamente ir y predicar. O sea, no solo era una oración para que ellos estuvieran tranquilos y sin tanto problema. Era una oración para que las puertas pudieran estar abiertas y que ellos de manera tranquila pudieran orar, pudieran predicar. Dice un autor, el progreso del evangelio en el mundo depende de las oraciones del pueblo de Dios en la iglesia. Hermano, hoy hay una iglesia perseguida. Tú puedes ver muchas, incluso en internet, hay varias páginas, una que se llama, si no me equivoco, no, mejor, prefiero no equivocarme, luego se las consigo. Pero hay varias páginas de internet que hablan de la iglesia perseguida, ¿no? En muchos países, ¿no? En los pueblos, sobre todo en países árabes, por ejemplo, Corea, ¿no? Incluso, déjame decirte que México aparece entre los países con mayor persecución. De verdad, aunque no lo creas. Nosotros vivimos muy tranquilos en la ciudad o por acá, nos reunimos, nos congregamos, pero créeme que en México hay muchos lugares en donde no pueden hacerlo. Hoy existen en tu país, en mi país, muchos lugares donde no se pueden congregar como nosotros. La iglesia está siendo perseguida. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por la iglesia perseguida, claro, y orar por las autoridades, para que esta iglesia pueda tener gracia. ¿Te imaginas todo lo que tenemos que interceder por nuestros hermanos que literalmente están perdiendo su vida por predicar a Cristo? Hermano, hoy hay personas, hay presos por predicar a Cristo. Hay hermanos tuyos y míos en la cárcel y su delito fue salir con una Biblia y predicar a Cristo. Usar un medio electrónico para predicar a Cristo. En los países como Corea y eso está prohibido, ¿no? Y quien lo hace, hoy está en la cárcel. Oremos por nuestros hermanos y oremos por nuestras autoridades, por las autoridades, para que la iglesia pueda tener gracia delante de ellos. Esa es nuestra labor, orar, no hacer una revolución, no agarrar las armas, ¿no? y cerrar Reforma y decir y levantar la voz. La iglesia tiene que levantar la voz, por supuesto, en ciertas situaciones, por supuesto, la iglesia tiene que levantar la voz ante la injusticia, por supuesto que sí, ¿no? Puertas Abiertas se llama esta institución, si te interesa entrar. Hay algunas otras, pero bueno, una de estas se llama Puertas Abiertas. Así lo buscas en internet. Nuestra labor, hermanos, es, una vez más, orar por nuestras autoridades, por las autoridades que están persiguiendo a estos nuestros hermanos. Hermano, lo que tenemos que hacer por ellos es orar por la iglesia, lo repito, pero también por las autoridades. Porque imagínate, estos hermanos nuestros, si son perseguidos y dan su vida por Cristo, van a abrir sus ojos en la presencia del Señor. Pero estas personas que persiguen, si se mueren, no van a estar en la presencia de Dios. ¿Quién tendrá mayor necesidad? ¿Quién tendrá mayor necesidad? Nuestros hermanos que sin duda tienen necesidad y hay que orar. Por ahí no estoy diciendo que no, hay que hacerlo. Pero tenemos la esperanza
de que aman al Señor y que van a estar en su presencia. Pero hay personas que no tienen esta esperanza y creen estar en un buen lugar y creen que porque tienen cierto lugar, cierta posición, es suficiente, y no es así. Quisiera completarte la frase de Richard Baxter que ya te leía con respecto a hablar a las personas, si tú las salvas, ¿no? Las salvarías estando si su casa se está incendiando. Déjame completar esta frase. Dice, Richard Baxter dice, deje que su corazón anhele a sus vecinos impíos. Eso no lo dice Richard Baxter, lo digo yo, pero al que te echa la basura, que puedas anhelar su salvación. Él necesita. Si está echando la basura, hermano, lo mínimo es que te eche la basura. Eso está hablando de algo en su corazón. Digo, por favor, no le regreses tú la basura, ¿no? Deja que su corazón anhele a sus vecinos. Hay solo un paso entre ellos y la muerte y el infierno. Muchos cientos de enfermedades están esperando listas para apoderarse de ellos. Y si mueren sin regenerarse, se perderán para siempre. Tienen corazones de roca que no pueden compadecerse de los hombres en un caso como este. ¿No les importa quién se condena mientras ustedes se salven? Otra vez, creo que es muy confrontado. Richard Baxter dice, lo voy a hacer más personal, ¿no te importa quién se condena mientras tú seas salvo? ¿No nos está importando esto? Si es así, tienen suficientes motivos para compadecerse de ustedes mismos, pues es un estado de ánimo totalmente inconsistente con la gracia. Viven cerca de ellos, o se encuentran con ellos en las calles, o trabajan con ellos, o viajan con ellos, o se sientan y hablan con ellos, y no les dicen nada de sus almas. Si sus casas se incendiarían, correrían a ayudarlos. No les ayudarían cuando sus almas estén casi en el fuego del infierno. El Señor está poniendo lo que hay en su corazón hoy en nuestro corazón. El Señor, ¿te acuerdas cuando Jesús hizo la alimentación de los 5,000, ¿no? El Señor le dijo a sus discípulos, tienen hambre, y no quisiera que se fueran sin comer, porque en una de esas se desmayan en el camino, no estaban en el desierto. Y entonces los discípulos así como que, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús les dice, ¿qué tienes? Y ellos dicen, pues solamente unos peces y unos panes. Ok, con eso lo hacemos, ¿no? Tomó los peces, tomó los panes, oró por ellos y los empezó a regresar a sus discípulos. ¿Y qué hicieron sus discípulos? A repartirlos a la multitud. ¿Te das cuenta lo precioso de nuestro Padre? Él pudo haber alimentado a los 5,000 sin necesidad de los 12, ¿no? Si ya estaba haciendo ese milagro, podría haberlo hecho aún mayor, ¿no? Sacado de las piedras, pero él lo que hizo fue mostrar la necesidad a sus discípulos. Hay una necesidad, tienen hambre y si se van, se pueden morir. ¿Qué es la necesidad que hoy el Señor está poniendo en nuestro corazón? Hay tanta gente con necesidad de Cristo alrededor tuyo. Dice Richard Baxter, viajas con ellos, convives con ellos, trabajas con ellos, vives con ellos. Hermano, lo primero que tenemos que hacer, ante todo dice, hagan rogativas, oraciones. Es algo prioritario. Hermano, tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestras autoridades. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Dios quiere que ores por todos los hombres, pero Dios quiere que particularmente ores por las autoridades.
porque Dios las ha puesto en ese lugar. Dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es valorado, esto es bello, esto agrada al Señor. Que tú vengas a orar al Señor, no solo por ti, sino que vengas a orar al Señor por tu vecino que te echa la basura, le agrada a Dios, le es agradable, le suena bien. Que tú ores por la presidenta de México, le agrada a Dios. Que tú ores por aquellas personas que están legislando mal, le agrada a Dios. Que tú ores por tus autoridades espirituales con todos sus errores, le agrada a Dios. Por último, ve al Salmo 37, versos del 3 al 7. Vemos injusticias, vemos corrupción, vemos situaciones difíciles, delincuencia, y vemos que el malo prospera. Dice el Salmo 37, verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios y hacer el bien. En el contexto que estamos hablando es orar, ¿no? Ora por todos los hombres, ora por estas personas que necesitan del Señor. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y dice el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que Él prospera, del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hay gente que hace maldades que hoy está prosperando. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esta cuestión de guardar silencio no es literalmente cállate, ¿no? Tenemos que estar orando. Esta cuestión de guardar silencio más bien es estate tranquilo, estate quieto. No tienes más que orar. No tienes que hacer mucho al respecto, ¿no? El Salmo 46:10 dice, estad quietos, otra vez el mismo sentido, estate tranquilo y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es Él. Nuestra confianza es Él. No estamos esperando que gane un partido político, una persona, hermano. Por supuesto sabemos que eso no va a traer la tranquilidad, la paz. Eso está en manos del Señor. En nuestras manos, orar. Orar por las situaciones que están pasando en México, por las situaciones que están pasando en nuestro país. Ya no lo traía, pero no puedo dejar de dar este ejemplo. Hace algunos años, en uno de estos eventos trágicos en México, un comunicador muy famoso decía estas palabras después de la muerte de muchos jóvenes y después de que era un comunicador no cristiano, no era cristiano. Después de este evento tan trágico que vivió nuestro país, y después de haber responsabilizado a ciertas autoridades, las otras personas que estaban en su programa, terminó diciendo esto. Ok, las autoridades y todo esto, pero yo me pregunto, dijo este hombre, pero yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia? Se supone que ellos están enseñando a nuestros jóvenes, se supone que ellos tendrían que estar enseñando a nuestros hijos, se supone que ellos tendrían que estar conteniendo esta
esta descomposición social. Lo dijo alguien no cristiano, alguien que no conocía al Señor. Pero sí hizo, cuando dijo eso, hermano, a mí se que me cayó la cara de vergüenza, porque estaba hablando de mí, Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos violentos, dice la Biblia, tiempos complicados. Hermano, creo que es el momento de la iglesia. Creo que es el momento en donde nuestras oraciones, nuestro testimonio va a hacer la diferencia, va a hacer que personas se conviertan a Cristo, porque nosotros estamos en esta tierra para hacer luz. Tú estás en esta tierra para hacer sal y evitar la corrupción. Tú estás en esta tierra para ir y hacer discípulos en todas las naciones. Inclina tu rostro y terminamos orando. Bendito Señor, te damos gracias. Primeramente, Señor, queremos ser obedientes a ti y darte gracias, rogarte, interceder, Señor, por nuestras autoridades, Señor, por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en un lugar de autoridad, Señor. Ellos necesitan de ti, ellos necesitan conocerte, Señor, ellos necesitan salvación. Ellos, Señor, si no te conocen, si toda su vida la viven así, Dios, abrirán sus ojos y te tendrán que rendir cuentas y el resultado no va a ser bueno, Señor. Ellos necesitan salvación, Dios. Y nosotros rogamos, Señor, por ellos. Intercedemos por ellos, Señor. Si es tu corazón, Señor, salvarlos. Así como lo hiciste con nosotros, Dios, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Señor. Tú nos tomaste y nos diste esperanza y vida, Señor. Te pedimos, Dios, que puedas hacerlo, Padre, por nuestras autoridades. Las autoridades en el trabajo, Dios, por nuestro jefe, por nuestros compañeros de trabajo que no te conocen. Permítenos ser luz, llevar el evangelio, brillar y reflejar y mostrar a Cristo, mostrar quién eres tú, Señor. Dejar de distraernos, Señor, en cosas que no son para nada edificantes y poner atención a lo verdaderamente importante, Señor, que eres tú. Cumplir el propósito por el cual nos has llamado, que es la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Y luchar como soldados y levantarnos como atletas y sembrar la semilla como sembradores, Señor. Y a su tiempo, Señor, tú darás crecimiento a estas semillas, Padre. Permítenos ser una iglesia con tu corazón, principalmente orando, Dios, orando por aquellos que tienen necesidad de ti, Señor. Te pido por mis hermanos hoy aquí, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder tener un corazón como el tuyo, Señor, y entender lo que nos estás hablando, entender el tiempo que estamos viviendo hoy, Señor, y levantarnos, Señor, como esa iglesia que lucha, que vive para aquel que murió y resucitó por nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.